Antes de empezar la conversación frente a las cámaras, Vladimir y yo intercambiamos así como esta típica expresión que seguramente le ha pasado a usted que nos está escuchando, pues, ¿cómo ves la vaina, no? Y yo le pregunto a Vladimir, en términos muy criollos, ¿cómo está viendo la situación, pues, o cómo ve la vaina en Venezuela? Bueno, vale, la veo complicada, Luzmeli. En primer lugar, porque hay como que muchas, así como en las clases de matemáticas, yo nunca fui muy bueno en matemáticas, había muchas incógnitas por despejar. Y entonces eso era como un problema de esos de trinomio, polinomio, qué sé yo, que yo por lo general nunca entendía mucho de eso, pero sí sabía que había que despejar y había que no solamente ir a un resultado, sino también el procedimiento era importante. Entonces, en Venezuela tenemos un problema con los procedimientos y tenemos un problema con los resultados, ¿verdad? Que es el gran dilema, ¿verdad? Porque efectivamente, pues lo que pasó el 28 de julio, que es muy común decir en Venezuela, ya todo el mundo sabe lo que pasó. Bueno, lo que pasó el 28 de julio, que todo el mundo sabe lo que pasó, evidentemente no resolvió ningún problema en Venezuela. La elección del 28 de julio resolvió, en apariencia, bueno, el problema de la permanencia en el gobierno para el chavismo, ¿no? Más que para el chavismo, para el PSV, y más que para el PSV, para Nicolás Maduro, ¿verdad? Pero el problema político venezolano no se resolvió en esa elección, se complicó, y entonces estamos arrastrando, como quien, hablando otra vez de bachillerato, estamos arrastrando esa materia, ¿verdad? Que ha debido resolverse el 28 de julio, la estamos arrastrando hasta el 10 de enero. Y hay mucha gente que ha hecho el 10 de enero un mantra. No, que el 10 de enero, que si va a pasar esto, que si va a pasar aquello. Tú vas a una panadería, vas a una zapatería, andas en la calle, estás en el médico, en el taller, echando gasolina, y todo el mundo, pues, le pregunta a uno, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Y mire, que el 10, que no sé qué. Entonces, se hace de una fecha una especie de asidero de quienes creen, pues, que si no es el 10, pues adiós luz que te pagaste, volviendo con el tema de con la luz. Pero efectivamente, el 10 de enero es una fecha, es un momento en el cual el presidente Nicolás Maduro se debe juramentar, salvo que ocurra alguna situación sobrevenida, pero en todo caso, pues se debe juramentar ese día, el 10 de enero, y ahí se acabó el juego político en Venezuela. Yo pienso que no. Yo pienso que el 10 de enero es un momento o un momentum, como dicen alguna gente, algunas personas, un momento, bueno, en nuestra complicada historia política y sobre todo este último año, que ha sido, mira, este año ha sido larguísimo en acontecimientos. Y disculpa que me extendiera en esta parte, pero es que es importante un poco hacer el contexto de lo que estamos a punto de presenciar el 10 de enero. Bueno, el gobierno está viendo conspiraciones por todas partes, pero también hay gente que deja entrever que algo se estaba montando, que no sé qué. Por ejemplo, cuando Edmundo González Urrutia dice que él va a juramentarse en Venezuela, eso no puede ser por arte de magia. Él no tiene un polvo mágico que convenza a los diputados de juramentarlo a él y no juramentar a Nicolás Maduro, por ejemplo, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. bueno, ahí entramos en esa, ahí te dejo, pues, te dejo esa. No, Vladimir, me gustó mucho la metáfora de las incógnitas por despejar, aunque tú evidentemente no eras muy bueno en matemática, yo No, tampoco me acuerdo mucho de las clases de matemática de cuarto año, pero cuando hablaste de los polinomios me acordé de trigonometría, pero no nos vamos a así es. meter en esa profundidad, pero sí me gustaría en esta conversación, pues que desde tu perspectiva vayamos despejando esas incógnitas, ¿no? Pues lo primero, y lo has dicho, me parece que lo has dicho claramente, es que la gente, hay la expectativa sobre lo que va a pasar el 10 de enero. Esa es una expectativa que solamente la vamos a saber el 10 de enero seguramente, o sea, ese día. Sin embargo, de las dudas que hay es que el 10 de enero debe juramentarse el nuevo gobierno. Tú has dicho que pues se va a juramentar el gobierno de Nicolás Maduro, va a juramentarse como reelecto, aunque la gente ahora no lo quiere decir, pero aunque los resultados del 28 de julio no dan esa suma que han querido mostrar o decir en el Consejo Nacional Electoral y luego en el Tribunal Supremo. Pero es evidente que parece que el primer escenario es que realmente se juramente Nicolás Maduro. Y eso abre otras cosas, también decías, y creo que es bien importante que la elección del 28 de julio termina resolviendo la permanencia en el poder de Nicolás Maduro. En ese momento, o antes de ese momento, tal vez
se toma una decisión en el gobierno, que es la de permanecer en el poder desconociendo la voluntad popular. Si tenemos como algo, digamos, hipótesis de que se va a juramentar, pero se va a juramentar en desconocimiento de la voluntad popular, ¿qué otras incógnitas estás viendo tú que hay que despejar? Bueno, mira, en primer lugar, la incógnita de la Fuerza Armada siempre es una gran incógnita en cualquier país del planeta y en el caso venezolano también lo es, porque hay que ver cuál es el efecto que tiene esa juramentación. Si, por ejemplo, se juramenta Nicolás Maduro y no hay ninguna capacidad de respuesta por parte de la plataforma unitaria, o más que por parte de la plataforma unitaria, por parte del sector político que lidera María Corina Machado, pues evidentemente no hay mucho que pueda variar en lo que pueda variar el cuadro político, ¿verdad? Pero también hay otros actores, hay otras incógnitas, hablando de incógnitas, Luz Meli, está la incógnita de la comunidad internacional. ¿Cuál va a ser el comportamiento de algunos países que son importantes para Venezuela? En primer lugar, bueno, Colombia, por ejemplo. ¿Qué va a hacer finalmente Lula da Silva? El rol de México, que ya más o menos ha asomado, pues, de alguna manera, pues, va a reconocer a la juramentación de Nicolás Maduro, en fin, el triunfo de Maduro. O el atribuido triunfo de Nicolás Maduro. Y en el caso pues, de Estados Unidos también es una incógnita qué va a hacer la administración Biden en los últimos días que le corresponde estar en el poder, porque después del 10 viene el 20, ¿verdad? Y el 20 es la toma de posesión de Donald Trump, pero entre el 10 y el 20 o antes podrían ocurrir algunas iniciativas del gobierno norteamericano. No sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con el caso de Chevron, si por ejemplo se va a mantener ese acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos a través de la empresa Chevron. Es decir, esa incógnita también está planteada allí. Lo otro es, mira, la propia capacidad que tenga la oposición de una estrategia unificada. Fíjate, ahorita hay un dato interesante que se acaba de producir en estos días, que es la renuncia del secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, ¿no? Que, digamos, el cargo pues que ocupaba hasta hace poco, que lo ocupó Ramón José Medina, después lo ocupó el propio Mundo González Urrutia. Es decir, la renuncia de este funcionario o este dirigente habla de una situación interna de la plataforma no muy clara y no hay total unanimidad con respecto a lo que se debe hacer o a lo que se va a hacer o lo que piensan hacer, ¿verdad? Pero también la propia salida pues de Fernando Martínez Mótola de la Embajada Argentina habla de roces allí, es decir, hay un conjunto de elementos que todavía no están claros con respecto a lo que en cuanto puede pesar a la hora de establecer una estrategia por parte de la oposición frente al actual cuadro político, que de paso el gobierno, cada vez que hay una crisis, quiere convocar una elección. Entonces, están hablando de adelantar elecciones, ya hicieron la elección de los jueces de paz, que fue una elección, bueno, yo por lo menos no la percibí como un proceso electoral, sino eso fue una consulta, casi una consulta interna del PSU, ¿verdad? Entonces, bueno, hay todavía muchos elementos que están como en el aire, piezas que no encajan en esto, pero como decía, pues evidentemente todo marcha hacia que el 10 de enero se va a juramentar el presidente Nicolás Maduro como presidente para un nuevo periodo, ¿verdad? Y bueno, por allí también están las alternativas que han venido manejando algunos de estos planes que se están anunciando con grupos de mercenarios, etcétera, que en lo personal pues nunca he estado de acuerdo con eso ni lo estaré, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad?, cuál es la capacidad que tengan de hacer algo, ¿verdad? Y las consecuencias de eso que hagan, ¿verdad? O que pretendan hacer. Porque en lo personal todo eso ha terminado de afianzar en el poder al Partido Socialista Unido de Venezuela en lo que hemos visto en los últimos tiempos, la abstención, estas operaciones que se hicieron con drones, etcétera, todas estas cosas, en la operación Gedeón, todo eso ha terminado pues dándole narrativa al gobierno y justificando, como siempre pues ha pasado, una mayor ola represiva. Entonces, bueno, lo que hay que decir es que mientras esto ocurre, la puerta giratoria está activa.